De estas derivaciones, de 1, de 2 y de 3 son bipolares. ¿Ya? Y AVR, AVL y AVF son unipolares. Pero ¿qué quiere decir en realidad de manera práctica? No lo que me dice el libro. ¿Qué significa el término unipolar y bipolar? Significa unipolar que en donde yo coloque el electrodo, de esa región que está debajo del electrodo me va a graficar la energía eléctrica. Nada más. ¿Qué quiere decir bipolar? Les doy un ejemplo. Yo soy un electrodo. Yo soy el electrodo AVR. ¿Ya? Yo voy a ser colocado en el brazo derecho. ¿Sí? La derivación AVR, el electrodo VR va a ser colocado en el brazo derecho porque R significa right. En cambio la derivación AVL va a ser ubicada en el lado izquierdo porque es left. Y AVF va a ser ubicado en el pie porque es foot. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir que estas sean unipolares? De que AVR, como unipolar, ella simplemente va a captar y va a registrar los potenciales eléctricos que a ella vengan de manera directa. Es decir, que si yo soy AVR y me coloco en el lado derecho, yo debo registrar lo que ella me envía y de una lo dibujo yo en el papel, en la derivación AVR. ¿Pero qué quiere decir bipolar? Hagamos cuenta que yo soy una derivación bipolar. Antes de registrar lo que yo veo de potenciales eléctricos en el papel electrocardiográfico, yo debo hacer una resta, ¿sí? Una diferencia entre dos electrodos. ¿Sí me explico? Si yo soy bipolar, yo voy a sacar lo que viene de la de Scarlett y los potenciales que vienen de José. Y la diferencia de los dos, yo lo voy a registrar en el papel electrocardiográfico. Eso significa de manera práctica lo que significa unipolar. Es decir, por eso que todas las derivaciones precordiales son unipolares. Y por eso es que todas ellas son fidedignas. Porque ellas están colocadas directamente en el corazón y van a registrar en el papel electrocardiográfico de manera directa, sin hacer diferencias. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la derivación de 1 que se coloca en este... ¿Ya? ¿Sí? Ustedes no tienen electrodo de 1, ustedes no tienen electrodo de 2 y ustedes no tienen electrodo de 3. ¿Sí? El electrodo de 1, la derivación de 1 es bipolar. Ella me va a sacar la diferencia de potenciales entre AVL y AVR. ¿Ya? De 2, ustedes no tienen la derivación de 2, ustedes no tienen el electrodo de 2. ¿Sí? Sino que de 2, como es bipolar, me va a sacar la diferencia de acá con el de acá, de AVR y AVF, de manera práctica, ¿sí? De manera sencilla. Y de 3, ustedes no tienen electrodo de 3, ¿sí? Sino que de 3 va a sacar, ¿de quién? De AVF con AVF. ¿Estamos claros? Esas derivaciones bipolares lo único que hacen es captar los impulsos de dos derivaciones y la diferencia de ellos registrarla en el papel electrocardiográfico. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso es de manera práctica lo que significa. Y este es el triángulo de Victoria, ¿sí? En donde siempre va a predominar brazo izquierdo sobre brazo derecho, ¿ya? Y pierna izquierda sobre brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque yo les he dicho de manera sencilla, de manera elemental, así, que de 1 me saca diferencias de voltajes entre AVL y AVR, ¿cierto? Yo les estoy diciendo eso. Pero siempre en una diferencia importa quién vaya primero, porque el elemento que vaya primero en una diferencia es el mayor, es el positivo, ¿cierto? Por lo tanto, siempre D3 va a considerar AVL como positivo, mientras AVR lo considera negativo, ¿ya? D2, ¿a quién va a considerar siempre positivo? AVF. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre pie izquierdo predomina, ¿ya? Siempre pie izquierdo predomina. Y D3, ¿a quién va a considerar positivo? AVF y AVL. Lo considera AVF. Vamos a explicar mejor. Vamos a explicar mejor. Es que iba a omitir esa parte del triángulo.
iba a omitir la parte del triángulo. Ustedes tienen aquí el triángulo de Beethoven, ¿cierto? Ya, que en realidad es un triángulo escaleno, no es un triángulo equilátero. Y en medio se dice que está el corazón. ¿Ya? Aquí ustedes van a tener la derivación AVR y aquí van a tener la derivación AVL y en el suelo AV. Listo. Recuerden esta mnemotecnia. Brazo izquierdo predomina en brazo derecho. Pierna izquierda siempre predomina. ¿Estamos claros? Entonces, AVL siempre va a ser positivo y AVR va a ser negativo. ¿Para qué? Para sacar lo que representa la derivación de 1. ¿Sí? Porque la derivación de 1 no hay electrón. Es simplemente una diferencia de voltajes que me saca de dos derivaciones que yo sí tengo. De dos derivaciones unipolares. ¿Ya? Aquí me considera positivo AVL y negativo AVL. De 2. Aquí me va a considerar AVR y AVF. ¿Y quién va a tener la positividad? AVF. Recuerden, siempre pie izquierdo predomina. Y negatividad va a estar en AVR. Y la diferencia de ellos la va a captar D2. Muy bien. Vamos con la última bipolar. Tenemos AVL y AVF. ¿Cuál de los dos va a ser la positiva? AVF. Y AVL va a ser negativa. La diferencia de ellas dos lo va a captar y lo va a pintar en el electrocardiograma la derivación de 3. ¿Sí? Ahora sí quedó mejorcito. Muy bien. De las peculiaridades del trazado. Es decir, cómo se deben ver las ondas en las derivaciones. ¿Sí quedó comprendido eso porque es unipolar, porque es bipolar? Unipolar capta directamente la información. Bipolar, antes de dibujarla, hace la resta. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo la onda P. Aquí yo tengo la onda complejo QRS. Y aquí tengo la onda T. Y aquí tengo las derivaciones de los miembros. Y aquí tengo las derivaciones de precordial. ¿Sí? Vamos. La derivación, la P en las derivaciones de los miembros debe ser positiva en D1, D2, D3, ¿ya? Debe ser, y AVL y AVF. La onda P debe ser negativa siempre en la derivación AVR. ¿Ya? En las precordiales, la onda P puede ser negativa, isobifásica o plana en la derivación V1. ¿Ok? Puede ser negativa, bifásica, que quiere decir que sea positiva y negativa, o plana en la derivación V1. ¿Ya? Mientras que debe ser positiva de V2 a V6. ¿Sí? Bien. Vamos con el complejo QRS. Ustedes saben que yo siempre hablo de la predominancia del complejo QRS. Esto es un complejo QRS predominantemente positivo. En cambio esto es un complejo QRS predominantemente negativo. Por lo tanto, en las derivaciones de los miembros, el complejo QRS siempre debe ser positivo en D1, D2 y AV y D3. ¿Ya? Y debe ser negativo en la derivación AVR. ¿Ya? Puede ser bifásico en la derivación, siempre escribo la D,
AVL y AVF. Esto memoricen. Además, ustedes pueden permitir que un electrocardiograma tenga en D1, D2 o D3 al menos un complejo QRS negativo, porque ya de ahí hay muchas patologías para pensar. ¿Ya? En las precordiales, ¿cómo debe ser el complejo QRS? Ustedes ya saben que debe ser en B1 y B2 predominantemente negativo, es predominantemente negativo. En B5 y B6 debe ser predominantemente positivo, mientras que en las derivaciones V3 y V4 bifásico. ¿Sí? Bifásico. La onda T. En las derivaciones de los miembros, la onda T tiene la misma peculiaridades de la onda P, es idéntica. Es decir, debe ser positiva en D1, D2, D3, AVL y AVF, y debe ser negativa en AVR. ¿Sí? En las precordiales puede ser negativa en V1 o positiva en V1. Mientras que debe ser siempre positiva de B2 a B6. ¿Ya? Creo que de todos lo entienden. Creo que todos lo entienden porque ya lo vimos la vectografía la semana pasada. Lo único que quizás no comprendan es porque el complejo QRS es negativo en V1. ¿Sí? Porque el complejo es negativo en V1. ¿En V2? Ok, una pregunta. ¿Es conveniente decir mejor T invertida a pensar si es positiva o negativa? Es lo mismo. Es lo mismo. T negativa y T invertida. ¿Sí? Es lo mismo. También se puede decir T retrógrada. Pero bueno, está bien. Te lo sé. Hagamos de cuenta utilizar esta terminología que se dice. La T, la onda P y la onda T podemos decir invertida, ¿ya? Pero a mí me gusta decir más negativa, porque me gusta verlo todo por positivo y negativo. ¿Sí? Es un método propio. Ustedes pueden aprenderlo como deseen. ¿Sí? Yo le digo bifásica, el otro lugar que le dice, ¿de qué le dice? Hizo bifásica, ¿qué le dice? Le digo bifásica. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Por qué es negativa el complejo QRS en B1 y B2? Por esto. Ah, me olvidé. Ya vimos las derivaciones en el electrocardiograma. Vamos a ver cómo se coloca. Ya de la colocación ya vimos. La derivación AVR va acá. AVL va acá. Y AVF va en el pie. Hasta el ciclo pasado yo enseñaba la mnemotecnia del semáforo para la colocación de los electrodos, ¿sí? Porque no hay amarillo, no me trajeron amarillo. Verde, rojo, hagamos cuenta que este es amarillo, ¿ya? Entonces, ya puedo borrar eso. ¿Qué hay amarillo? Los de clínica traían amarillo. Entonces, yo enseñaba esto, que sí es útil, hasta el ciclo pasado. Pero ahora que en la práctica ya vi diferentes. Yo enseñaba porque, hagamos de cuenta que las personas no saben inglés. Y si no saben inglés en la guardia y tú quieres colocar, no sabes dónde va la R, porque puedes pensar que la R es izquierdo, o que la L es derecho, porque eres bobo como yo en inglés y no sabes que right va acá y que left va acá. Entonces, para eso surgieron los colores. En el semáforo que va primero, rojo. Por lo tanto, la derivación AVR es de color rojo. Se coloca acá. Entonces, para no perder tiempo, simplemente tú veías rojo y colocabas acá.
AVL. ¿Qué color es? Amarillo. Tú simplemente veías el color amarillo y lo colocabas acá. ¿Y cuál es el último que nos falta? Verde. AVF. Es en el pie. Es en el pie. Entonces tú simplemente veías rojo acá, amarillo acá y verde abajo. Y el negro, que es simplemente de aislante, de tierra. ¿Estamos claros? Esta de aquí es una técnica muy útil, pero esto es patentado, dependiendo de la empresa. ¿Sí me explico? Lo que me puede dar cuenta es que todas las empresas europeas tienen ese color, mientras que las americanas cambian. Las americanas ponen el amarillo como es cohete, le ponen a blanco. ¿Sí me explico? Y inclusive los electrodos que tiene el doctor Joel, yo la semana pasada, porque sigo pensando en los colores, el doctor Andrés viene y le coloca los electrodos al paciente y él coloca el rojo acá y él coloca el amarillo acá y el verde sin el pie. Le digo, doctor, es posgradista. Y yo le digo, doctor, creo que se equivocó en los colores porque el color amarillo va acá, a OBL, y el color rojo va acá. Y nos pusimos a leer las letritas y en las letritas sí dice AVL y AVR como él estaba colocando. ¿Por qué? Porque la empresa es americana. ¿Sí? Los colores americanos cambian. No sirve el semáforo. Si ustedes van a ver en el taller número 1, llevan el taller número 1, por favor, saquen el taller número 1. ¿Sí? Saquen el taller número 1. Vean el dibujito. ¿Ya? Color rojo, brazo derecho, AVR. Color verde, pierna izquierda. Y color amarillo, brazo izquierdo. Eso era la nomenclatura o la terminología que utilizábamos hasta la semana pasada. Pero a partir de la semana pasada ya me di cuenta y fui a ver todos los electrodos, de arriba inclusive, ya cambian, dependiendo de la empresa. ¿Estamos claros? Entonces ya no es válido aprenderse en los colores del semáforo. ¿Estamos claros? Ahora se aprende en inglés, la R es right y la L es left, izquierda. ¿Ya? Vamos a las derivaciones. De esta manera. Aquí tenemos el esternón. ¿Ya? Tenemos las costillas. Ya colocamos AVR, L, F, ¿cierto? Por diferencia se salen de 1, de 2 y de 3. Solo nos faltarían las cordiales. Siempre yo pongo de esta manera. V1 y V2 y me salto V4. ¿Ya? Entonces V1 y V2 siempre se va a poner ¿en dónde? Cuarto espacio intercostal. Lado paraesternal del lado derecho se coloca V1. Lado paraesternal, cuarto espacio intercostal, lado paraesternal derecho se coloca V1 y cuarto espacio intercostal, lado paraesternal izquierdo se coloca V2. ¿Sí? Si me equivoco me corrijo, sí, porque a veces estoy pensando en otras cosas. Y ahí yo me salto a 4. V4 va a estar en el quinto espacio intercostal. ¿Sí? Línea medio clavicular. Aquí va a ser V4. ¿Ya? Y luego regreso a V3. ¿Por qué? Porque V3 va a estar en un punto medio entre V2 y V4. ¿Ok? ¿Sí? Nos falta V5. V5 también va a estar en el mismo quinto espacio intercostal, pero ya no en la línea medio clavicular, sino en la línea axilar anterior. Y V6 va a estar en el mismo quinto espacio intercostal, pero línea axilar media. ¿Ok? ¿Sí? Hay veces en donde por patologías específicas se necesitan las derivaciones posteriores. V7, V8 y V9. ¿Qué ustedes hacen?
Simplemente, a veces hay, a veces no hay. Es más común de que no haya derivaciones B7, B8, B9. Lo que se hace es que si tú necesitas, simplemente traspasas los electrodos que tienes acá adelante, los colocas en la parte de atrás. Y B7 a nivel de ¿dónde va a ser? Línea axilar posterior. B8 ¿dónde va a ser? Línea medio escapular. Y B9 ¿dónde va a ser? Entre la escápula y la vértebra. ¿Sí? Interescápulo vertebral. Ahí van a estar ubicados los 9 electrodos. ¿Ya? Bien, hemos visto dónde se colocan los electrodos. Ahora vamos a descifrar por qué se acepta que sea negativo el complejo en B1. No analicemos la P, analicemos solamente ¿quién? Complejo QRS. Entonces aquí va a estar las derivaciones V1, V2, V3, V4, ¿cierto? V5 y V6. ¿Cierto que estamos igualitos? Esta es la ubicación en el espacio. Entonces analicemos vector V1. ¿Se acuerdan? En V1 el electrodo, ¿se acuerdan cómo iban los vectores? Septon, septum, ¿cierto? Ápice y base. Entonces analicemos. En B1, ¿cómo debería ser el complejo QRS? Positivo o negativo. Positivo por ser despolarizante, pero es positivo porque se acerca a la derivación V1. Por lo tanto, yo voy a tener esto primero. En la derivación V1 yo voy a tener la primera onda que representa la despolarización del septo. ¿Sí? Por eso es que yo no le digo onda Q, onda R, porque eso ya no es onda Q, sino que eso es una onda R. Vamos a analizar las partes apicales del ventrículo. Es un vector despolarizante, pero es un vector que se aleja de la derivación V1. Por lo tanto, es negativo. Positivo y negativo, negativo. Así que yo hago esto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les enseñé eso de positivo y negativo con la derivación de 2? Con la derivación de lápices, ¿cierto? Pero en realidad se debe analizar cada derivación. ¿Ya? Lo chévere es que todas las derivaciones, a diferencia de V1, V2 y AVR, todas son igualitas. Todas se las puede estudiar con la punta del corazón. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es decir, en D1, D2, D3, AVL, AVF, B3, B4, B5 y B6, se puede estudiarlas simplemente diciendo se aleja o se acerca de la punta del corazón. ¿Ya? En cambio, las derivaciones AVR, que está acá, y B1 y B2 que están acá, se debe hacerlo personalizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ellos vamos a encontrar una diferencia del complejo QRS. ¿Sí? En B1 y B2 es predominantemente negativo. ¿Y qué pasa con el tercer ápice? Con el tercer vector. Es positivo porque se acerca o se aleja. Se acerca. Y es despolarizante. Positivo, positivo, positivo. Por lo tanto, ustedes podrían encontrar una R', ¿sí? Una R' en la derivación V1 y V2, sin considerar de que hay un trastorno de la despolarización. ¿Ya? Pero ¿por qué no se pone esa R' como onda normal? ¿Sí? Ustedes nunca van a ver en onda normal la R', porque ese vector posterior casi no lo detecta la derivación V1. Casi no lo detecta. ¿Por qué no lo detecta? Porque se va hacia atrás y el electrodo de uno no lo lee. No lo lee. Por lo tanto, como no lo lee, no lo grafica. Y ustedes simplemente van a encontrar esto. Solo van a encontrar RS en las derivaciones AVR, B1 y B2. ¿Ok? ¿Sí? B1 y B2. Por eso es que yo les dije que el complejo QRS es predominantemente positivo en B1 y B2. ¿Y por qué la T se acepta? ¿Por qué la T se acepta que sea negativo en B1? Solo en B1. Por lo mismo. La T tiene un único vector, ¿cierto? Es así. Es repolarizante. Y a B1 se acerca.
Por lo tanto, positivo y negativo, negativo. Por eso yo grafico en T, en B1, negativo. ¿Ok? ¿Sí? Un electrocardiograma. Siempre va a ser de esta manera. Hay muchas guías, pero esta es la mía. La mía tiene 11 pasos. La primera, yo siempre reviso la calibración. ¿Ya? Lo segundo que reviso es la frecuencia, para determinar si los latidos son sincrónicos o si los latidos son asincrónicos. El número 3, yo reviso el ritmo, ¿sí? Y como vieron al principio, no solamente existe el ritmo sinusal, sino que puede haber un ritmo nodal. Y el ritmo nodal puede ser alto, medio o bajo y acelerado. Puede haber un ritmo idioventricular, que puede ser supraisiano, infraisiano y acelerado, que es el famoso ritmo. Aquí también podemos ver ritmo de marcapasos migratorio, y podemos ver ritmo de marcapasos. ¿Sí? Esos son los ritmos que vamos a estudiar. El punto número 4, vamos a ver el eje. Punto número 5, vamos a ver la posición. Número 6, vamos a ver la onda P, donde podremos detectar crecimiento auricular derecho, crecimiento auricular izquierdo y crecimiento vía auricular. El número 7 es el PR, donde vamos a visualizar síndromes de preexcitación y bloqueos AB. El número 8 va a ser el complejo QRS. Vamos a aprender crecimientos ventriculares, hemibloqueos, bloqueos de rama y sobrecargas ventriculares. El 9 es el ST. Vamos a aprender isquemia, lesión y necrosis. El 10 son las alteraciones electrolíticas. Y el 11, las 23 arritmias. No sé cómo vamos a hacer. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Ok? ¿Qué es el que dice CB? ¿Ah? Dice C la B. Rapidísimo. Eso no me recuerdo. Son 5 minutos. Miren, la calibración me va a ayudar a mí para poder visualizar de una mejor manera las ondas y sus artefactos dependiendo de lo que el paciente presente. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que el electrocardiograma corre con una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. Eso es universal. Lo que no es universal es la calibración del voltaje. El voltaje ustedes lo pueden manipular dependiendo de lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Ejemplo, yo puedo tener una calibración medio estándar,
puedo tener una calibración estándar y puedo tener una calibración doble estándar. ¿Sí? Esto es lo único que me proporciona es una mejor visualización de las ondas. Ejemplo, ¿sí? Lo normal es que cada cuadrito que está aquí, que cada símbolo, este es el símbolo del calibrador, tenga 10 milímetros o 10 cuadritos hacia arriba. Eso es lo normal. Lo normal es que tenga 10 cuadritos hacia arriba. El medio estándar solo tiene 5. Y el doble estándar tiene 20. ¿Sí? 20 cuadritos hacia arriba. Esto lo que me indica es cómo yo debo ver las ondas en el EKG. Ejemplo, si yo tengo todo mi electrocardiograma a estándar, a calibración estándar, yo lo voy a mirar tal como está ahí. ¿Sí? Es decir, si el QRS mide 8 milímetros hacia arriba, el QRS mide 8 milímetros. Si la onda P en proyección horizontal mide 4 milímetros, 4 milímetros mide. ¿Estamos claros? ¿Ya? Eso es estándar. En estándar es tal como lo veo. Algo que no es en medio estándar y en doble estándar. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, una patología que te acerca demasiado el ventrículo al electrodo, como por ejemplo un crecimiento ventricular, te va a generar ¿qué cosa? Que tus ondas sean extremadamente grandes, ¿sí? Extremadamente grandes, porque mientras más se acerca el electrodo, mayor es la amplitud que registra. Por lo tanto, si yo tengo un corazón muy grande, sobre todo en las derivaciones precordiales, ¿sí? En donde yo muchas veces voy a encontrar esto. Eso yo voy a encontrar. Cuando mi paciente tiene un corazón grande, yo voy a ver que las ondas se cruzan entre sí y no me va a permitir medir exactamente el inicio y el final de otro. No me va a permitir ver si tiene alguna onda delta, si tiene algún empastamiento o si tiene algún artefacto, algún notch, las ondas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como cardiólogo? Eso es simplemente prestar un botoncito de calibración a la mitad, calibración estándar, y lo que yo voy a hacer es que eso que yo vea grande, lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a hacer calibrado a la mitad. ¿Sí? Medio estándar. Para que no se choque. O a veces son tan grandes que se sobresale de la línea del papel electrocardiográfico. ¿Sí? Se queda una onda S o una onda R, se queda decapitada. ¿Ya? Entonces ahí yo mando a recortar o hacerlo más pequeño. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? Que la medida que yo vea aquí no es la real, sino que lo que yo veo ahí está a la mitad. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si yo quiero más adelante para el crecimiento ventricular izquierdo, hay un índice que ahorita no deben conocerlo, pero debe ser mayor de 35 milímetros, 35 cuadraditos. Entonces, si yo cuento aquí 15 y yo digo que aquí hay 10, son 25. Según ese criterio no cumple porque hay 25, pero lo que yo no me estoy dando cuenta es que esta derivación está calibrada a la mitad, por lo tanto debe ser 20. Lo normal que mide esa onda no es 10, sino es 20. Por lo tanto, 20 y 15, 35, si lo cumple. ¿Estamos claros? Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿ya? Y no es, eso no me sucedió. Lo que me sucedió fue con la onda P. Vamos a hacer la onda P. La onda P mide 2 milímetros a medio estándar, ¿sí? En calibración medio estándar. Si yo me pongo a hacer rajas tabla, yo voy a decir que esto está
Bien. Pon el teléfono. Está bien, ¿cierto? Digo que está perfecto porque lo normal que la P mide en proyección vertical, ¿cuánto es? 2.5. 2.5. Pero mide 2. Entonces yo digo, excelente. Pero lo que no me he dado cuenta es que está calibrado a la mitad. Por lo tanto, ese 2 no mide lo que en realidad es, sino que mide 4. Y 4 ya es indicativo de una patología. Por lo tanto, debo tener cuidado. Eso me pasó a mí, la onda P. ¿Ya? ¿Estamos claros? Calibración a medio estándar. Un ratito, antes de que se me olvide la idea. Ustedes pueden mandar a calibrar todas las derivaciones o pueden mandar a calibrar las derivaciones que se les dificulten. Por ejemplo, es común que el cardiólogo cuando recién llegue a la consulta, él va a hacer esto. Todas las derivaciones de los miembros van a estar calibradas a estándar, mientras que todas las derivaciones precordiales casi siempre van a estar a medio estándar, porque él ya sabe que las de ahí son las que más se agrandan, son las que más se sobrepasan o las que más se chocan. Entonces desde ya ustedes van a ver, casi nunca van ustedes a encontrar un electrocardiograma que tenga todas las derivaciones estándar, casi nunca, ¿verdad? Van a revisar en los talleres, que se van a dar cuenta que las 6 primeras están estándar, mientras que las 6 siguientes están a medio estándar. Y hay que tener eso cuidado, ¿ok? Dime, Cristian. No era eso. ¿Sí? ¿Ya? A ver si se puede coger una sola. Sí, sí. En realidad no se coge una sola, se coge una tripleta, una columna. ¿Sí? Vamos al extremo. Doble estándar. Cuando ustedes tienen patologías, por ejemplo, derrame pleural, derrame pericárdico, el paciente es obeso, tiene un enfisema, ¿sí? Que hagan cualquier cosa que haga que su corazón se aleje del electrodo de la pierna, ¿ya? Por lo tanto, al alejarse va a generar ondas mucho más pequeñas. Entonces ustedes van a ver esto y no van a poder visualizar de manera correcta las ondas. Entonces, cuando tengan este problema, lo que ustedes van a hacer es mandar a calibrar. Cuando digo mandar a calibrar es simplemente aplastar el botón de doble calibración, nada más. No es que mandan un oficio, dirección de técnica, no. Simplemente el botón, ya. Y van a ver todo lo que está pequeño, ahora lo van a encontrar. Y pueden ver bien los artefactos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Pero hay que tener cuidado, que todo lo que está aquí mide el doble. ¿Sí? Mide el doble. Por ejemplo, les pongo el mismo caso de la onda P. ¿Qué pasa si ustedes se ponen a rajatabla y dicen, mira, esa onda P mide 4 milímetros? Esto es una... Listo, es una patología. ¿Ya? Porque mide 4 milímetros para arriba. Pero no se están dando cuenta de que está calibrado al doble. Entonces, esto hay que como que darle la mitad. Y eso es lo que en realidad... ¿Estamos claros? Sí, dime, Suchi. También se puede calibrar para los anchos. Correcto, pero eso es súper complicadísimo. ¿Sí? Solamente lo he intentado hacer una vez y es súper complicado. Y eso solo puedes hacer cuando tienes QRS demasiado estrechos que te imposibilita descubrir si eso es una espiga de marcapaso o si es un... Ya lo van a ver, les he traído uno. Si es una espiga de marcapaso o si es un QRS demasiado estrecho. Porque está demasiado estrecho que no lo ves. ¿Ya? Y es súper complicado. Pero lo que generalmente hace es calibrar solo la amplitud. ¿Ya? La medida de tiempo sí lo puedes. Sí lo puedes hacer en 50 milisegundos. Y yo se los puedo mandar. Porque un electro parece que tiene una frecuencia normal y al calibrarlo aparece una taquicardia. Eso se lo puedo mandar. Pero es demasiado difícil. Demasiado difícil calibrar el tiempo. Te confundes demasiado. Esto es más sencillo. Si veo que está a la mitad, al medio estándar, todo lo que veo está disminuido a la mitad. ¿Sí? En cambio, si yo veo doble estándar, todo lo que yo veo está duplicado. ¿Sí? Vamos a hacer el taller 3, por favor. El taller tiene derrame pleural. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes pueden visualizar? Vamos despacio. Ustedes ven dos electros del mismo paciente. ¿Y qué ven en el primero, en el de arriba? Que las ondas están pequeñas. Las ondas están pequeñas. ¿Sí? Quizás
yo ya puedo ahí yo visualizar todas las cosas. Pero ustedes que recién están aprendiendo, chuzo, está muy pequeño, no puedo, me pierdo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Mandan a calibrar a lo que está abajo. El de arriba, ¿en qué calibración está? Estándar. ¿Cómo lo supieron? 10 puntos. Vieron el calibrador que está en 10 milímetros. Muy bien. El de abajo, ¿cómo está? ¿Calibrado a qué? A doble estándar. Perfecto. ¿Se dieron cuenta que abajo se ven mucho más bonitos? ¿Se pueden visualizar? Muy bien. Ahora, algo sencillo, ¿sí? Para ganar tiempo. A veces ustedes les enseño lo académico y luego lo práctico. Lo académico es visualizar el calibrador y ver cuánto tiene. Pero simplemente eso está acá arriba. De 1, de 2 y de 3 te dice arriba 10 milímetros. AVR, AVL y AVF 10 milímetros. En cambio te dice B1, B2, B3 5 milímetros. B4, B5 y B6 te dice 5 milímetros. ¿Qué quiere decir? De que lo de acá está calibrado a estándar y lo de acá está calibrado a medio estándar. ¿Sí? Quiero que se vayan a hacer, por favor, el taller número 2. El taller número 2. Hagan el taller número 2, por favor. Contesten las 3 preguntas. Me olvidé de decir. ¿Qué es el dedos largo? ¿Sí? El dedos largo sirve para ver esas patologías que yo les dije ahí. Pero eso es cuando cuando el médico no puede determinar alguna patología, ¿ya? En el trazo normal. Entonces manda a escoger el trazo largo porque es el dedos largo, porque es la derivación que más mira, ¿a dónde? A la punta del corazón. Sí, le tenía que decir algo, doctora, que de docencia me dijeron